Hola, hola a todos. Ahora abordaremos la segunda parte del video de sonido. Esta vez abordando otros temas, como por ejemplo la velocidad del sonido, el periodo, entre otras cosas. Bien, en primer lugar tenemos que hablar de la velocidad del sonido. Algo habíamos hablado en la diapositiva anterior. ¿Qué es la velocidad del sonido? Es la velocidad a la cual se propaga el sonido. Y es una característica fundamental que varía dependiendo de las condiciones de medio y tiene importantes implicaciones prácticas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la velocidad del sonido no es un valor universal constante, sino que depende fundamentalmente del medio a través del cual se propaga este sonido. ¿Qué significa esto? Que existe una dependencia por las propiedades intrínsecas de los materiales que afecta la transmisión de las vibraciones mecánicas. ¿Qué factores podrían llegar a influir en la velocidad del sonido? Primero, la temperatura del medio. En general, un aumento de temperatura va a incrementar la velocidad del sonido. En el aire, por ejemplo, la velocidad del sonido aumenta aproximadamente 0,6 metros por segundo por cada grado Celsius. O sea que se aumentan 0,6 metros por segundo de velocidad por cada grado Celsius que incrementa el entorno. Esto se debe a que las moléculas a mayor temperatura poseen más energía cinética y por ende pueden transmitir las perturbaciones más rápidamente. ¿Qué otro factor influye? La densidad del medio. Contrariamente a lo que se podría intuir, la generación la constitución de la velocidad del medio no es directamente proporcional, sino que en los gases, un aumento de densidad suele disminuir la velocidad del sonido. Es al revés. Mientras que en líquidos y sólidos, las moléculas están más juntas, por lo tanto la relación llega a ser más compleja. ¿Y por qué es más compleja? Porque existe el tema de la elasticidad del medio. En este caso es el factor, digo yo, más determinante. Porque medios con mayor elasticidad permiten que las ondas sonoras se propaguen más rápidamente. Te pongo el siguiente ejemplo. Tenemos acero. El acero tiene una elasticidad mucho mayor que el aire, lo que explica por qué el sonido viaja alrededor de 15 veces más rápidos en el acero que en el aire. A modo de referencia, la velocidad del sonido en el aire a 20 grados Celsius es aproximadamente 343 metros por segundo, que son, según la calculadora, 1235 kilómetros por hora. Ahora, comparémoslos con el agua. En el agua la velocidad aumenta a 1480 metros por segundo. Mientras que en el acero, que es el punto de referencia al que quería llegar, puede alcanzar hasta los 5000 metros por segundo. Conclusión entonces. La velocidad del sonido es un parámetro importante para todas estas aplicaciones que hemos visto y que dependen de las variables mencionadas. Ahora, ya continuando con las características del sonido, tenemos que mencionar la amplitud. La amplitud de una onda sonora se define como la magnitud máxima de desplazamiento de las partículas del medio respecto a su posición de equilibrio durante la oscilación. ¿Qué quiero decir? Que representa la distancia máxima que las partículas del medio se desplazan durante su ciclo de vibración. Es decir, se relaciona con la cantidad de energía que transmite la onda y es transportada por la onda sonora principalmente. Y esto en el sonido se mide en decibeles. Miren, a mayor amplitud hay más energía y consecuentemente va a haber mayor intensidad o volumen percibido. Esta relación no es totalmente lineal, pero es cuadrática. La energía transportada por una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud. Pero eso dejémoselos a los videos de matemática, ¿ok? Pero, contexto. La amplitud se manifiesta como variaciones en presión de aire. Variación de presión sonora, de aire o presión de aire. Estas variaciones de presión son detectadas por nuestro tímpano, que vibra en consecuencia y transmite a las vibraciones al oído medio. Y del oído medio al oído interno se transmite la señal, donde se convierte esto en impulsos nerviosos en el oído interno, lo que interpretamos como sonido. La percepción humana entonces que tenemos de la intensidad sonora basada en la amplitud que estoy describiendo abarca un rango muy amplio,
desde un umbral de audición de aproximadamente 20 micropascales, el pascal es una unidad de presión, hasta el umbral del dolor, que es alrededor de 20 pascales. Los vamos a pasar a decibeles, pero primero sigamos con esto. Lo que representa entonces es que es 1.000.000 de veces el micropascal hasta los 20 pascales. Por eso es que se necesitan escalas logarítmicas, como los decibeles, para mantener y medir los niveles sonoros con más práctica. Entonces, eso respecto a la amplitud del sonido, ¿cierto? ¿Cómo lo definimos ahora? ¿Cómo lo resumimos? Lo resumimos que la amplitud determina cuán fuerte o cuán suave percibimos el sonido. Y las importantes implicaciones las tiene tanto como para física acústica como para la salud auditiva, entre otros aspectos. Ahora pasaremos al periodo. El periodo de una onda sonora se define como el tiempo que dura un ciclo completo. En términos prácticos, es el tiempo necesario para que una partícula del medio complete una oscilación completa y regrese a su estado inicial de movimiento. Esta magnitud se mide, obviamente, ya que es un periodo, en segundos. El periodo está directamente relacionado con la frecuencia. ¿Por qué? Porque la tasa de repetición en el tiempo, mediante una relación inversamente proporcional, lo que corresponde a frecuencia, se relaciona con el periodo según la siguiente expresión matemática, la que les muestro acá, donde T es el periodo en segundos y F es la frecuencia en hertz. ¿Recuerdan que se medía el hertz? Correcto, en 1 dividido segundo. Esta relación inversa implica que hay a mayor frecuencia, menor periodo, y así viceversa. Por ejemplo, una onda sonora con una frecuencia de 10 Hz tiene un periodo de 1 dividido 10 Hz, que sería 0,1. Mientras que una onda sonora de 1000 Hz tiene un periodo de 10 veces menos, o sea, un periodo inverso, es decir, 1 dividido 1000 Hz. ¿Se entiende? Es el inverso multiplicativo. Como se aprecia en la gráfica de la diapositiva, cuando la frecuencia aumenta, el periodo disminuye. Y esto va siguiendo una curva del tipo hiperbólica. Esta relación matemática es importante para comprender cómo las ondas sonoras varían en el tiempo y cómo estas variaciones afectan nuestra percepción auditiva. Ahora, en el contexto de la música, por ejemplo, el periodo de las ondas sonoras corresponde a diferentes notas sonoras, como en el caso al inverso de la frecuencia. Por ejemplo, tenemos una nota La de 440 Hz, la 4 en el piano se dice. Si vemos el periodo, nos vamos a dar cuenta que el periodo que da una oscilación completa es en muy poco, en una unidad de segundo pequeñísima. Si dividimos 1 sobre 440 Hz, el periodo será 0,0023 segundos. Imagínense una octava más baja, donde La es la 3 y corresponde a 220 Hz. Tendrá un periodo exactamente del doble, es decir, 0,0046 segundos. Bien, ahora vamos a hablar de fenómenos, de diferentes fenómenos. La reflexión, la refracción, la difracción y la absorción. La reflexión del sonido se define como el fenómeno que ocurre cuando una onda sonora incide sobre una superficie y, como resultado, parte de esta onda sonora va a regresar al medio original, del cual provino, obviamente. Este fenómeno es análogo a la reflexión de la luz, aunque hay algunas particularidades que hay que tener claras. La reflexión del sonido obedece a las leyes de reflexión que establecen que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, que medidos ambos respecto a la normal, es decir, una línea perpendicular a la superficie, son el mismo ángulo. Que la onda incidente, la normal, a la superficie y a la onda reflejada se encuentra en el mismo plano. ¿Ok? Estas leyes son importantes para entender y predecir cómo se comporta el sonido en diferentes entornos, porque hay algunos fenómenos notables entre los cuales encontramos el eco. Quizás es como el más familiar. Ocurre cuando una superficie reflectante está lo suficientemente alejada como para que podamos distinguir el sonido original del reflejado. Para que percibamos un eco claro, generalmente se requiere que la superficie reflectante esté a más de 17 metros de distancia. Eso es importante.
lo que corresponde a un retraso de menos 0,1 segundo entre el sonido original y de reflexión. Y eso lo podemos percibir. Recuerden, 17 metros de distancia es lo que se pide para un eco. Ahora, el sonar. En el caso del sonar, el sonar lo que hace es aprovechar la reflexión de las ondas para detectar objetos sumergidos. Permite emitir pulsos sonoros que al reflejarse en objetos submarinos regresan como ecos que son detectados por los receptores. Midiendo el tiempo entre la emisión y recepción pueden ver la distancia, pueden calcular la distancia a la que está el objeto. Y esto puede también utilizarse en medicina. El ultrasonido médico va a hacer que las ondas sonoras de alta frecuencia se reflejen de manera diferente en diferentes tejidos del cuerpo, permitiendo así crear imágenes 3D, o sea, 2D en realidad, imágenes del interior del organismo sin necesidad de procedimientos invasivos, lo que es muy útil en medicina. Ahora, lo que nos compete. La refracción del sonido se define como el cambio en dirección de propagación de la onda sonora. Cuando se atraviesa la frontera entre dos medios con diferentes propiedades acústicas, principalmente a diferentes densidades, este fenómeno es análogo a la refracción de la luz, pero ocurre por razones mecánicas relacionadas con la velocidad de propagación de sonido en diferentes medios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando una onda pasa de un medio a otro, una onda sonora pasa de un medio a otro en el que su velocidad es diferente y el ángulo de incidencia no es perpendicular a la frontera entre ambos medios, se produce un cambio en la dirección de propagación. Y esto obedece, al igual que en la óptica, a la ley de Snell, que relaciona los ángulos de incidencia y de refracción con las velocidades del sonido en los respectivos medios. Un ejemplo claro de esto de refracción ocurre cuando el sonido pasa del aire al agua y viceversa. Debido a que la velocidad del sonido es aproximadamente 4 veces mayor en el agua que en el aire, se produce un cambio en la dirección de propagación. Este fenómeno es importante en aplicaciones como la acústica submarina y permite darnos cuenta por qué escuchamos diferente en el agua. Otro ejemplo es cuando hay capas de aire con diferentes temperaturas. Puesto que la velocidad del sonido aumenta con la temperatura, cuando las ondas sonoras que atraviesan las capas con diferentes temperaturas experimentan refracción. Esto puede, por ejemplo, explicarnos por qué podemos escuchar sonidos que provienen de lugares muy lejanos bajo condiciones atmosféricas precisas. Ahora, respecto a la difracción, la difracción se define como la capacidad del sonido para doblar alrededor de obstáculos y propagarse por ellos. Difracción empieza con D y doblan. ¿Ok? Este fenómeno es importante porque nos permite escuchar a alguien hablar que está en otra habitación, por ejemplo, o oír a una persona al doblar una esquina. Y existe una relación entre la longitud de onda del sonido y el tamaño del obstáculo. Esto explica por qué los sonidos graves se difractan más. Finalmente, llegamos a la absorción. Y la absorción se define como la pérdida de energía sonora cuando una onda sonora se propaga a través de un material, resultando en una disminución de la amplitud. ¿Qué pasa entonces? A diferencia de la reflexión, donde la energía sonora regresa al medio original, o la refracción y la difracción, este fenómeno ocurre debido a la fricción interna en el material, que convierte la energía mecánica vibratoria en energía térmica. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que se disminuye la potencia de la onda, se escucha más despacio. ¿Qué materiales tienen esta característica? La espuma acústica, las cortinas pesadas, también las alfombras. Por eso es que hay algunos grabadores que cuando rapean ponen una alfombra, o una cortina sobre sí para que haya mayor absorción atrás. ¿Ok? Y bueno, para finalizar, ya hemos recorrido exhaustivamente muchas propiedades del sonido y sus características físicas. Si bien algunas las abordamos de una manera muy superficial, yo considero que es lo suficientemente para tener algunas nociones acerca del sonido, ya que estos conocimientos nos van a dar no solamente la teoría de la acústica, sino la aplicación también que tienen todos estos conocimientos a la música, a la medicina, incluso a las telecomunicaciones. Les envío un gran abrazo. Recuerden que estudiar es una forma de vencer al futuro
y hasta el próximo video. Adiós.